Prepárate, porque el video de hoy traerá reflexiones que pueden transformar tu vida. Y si necesitas una oración, deja tu petición en los comentarios. Nuestra comunidad está aquí para orar por ti. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita. Ahora, vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. En el video de hoy, vamos a hablar sobre 10 hechos sobre Jesús de los que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Jesús de Nazaret es una figura que fascina a millones de personas en todo el mundo, pero muchos detalles de su vida siguen siendo desconocidos. ¿Sabías que el apóstol Juan, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, fue pescador antes de seguir al Maestro? ¿O que el nombre Jesús fue anunciado por un ángel antes de su nacimiento, significando Yahvé es salvación? En este video exploraremos estos y otros aspectos sorprendentes de la vida de Jesús, desde su infancia hasta sus emociones y enseñanzas. Prepárate para descubrir más sobre esta importante figura de la historia de la humanidad. No olvides dejar tu comentario sobre lo que aprendiste y profundicemos juntos nuestro conocimiento sobre Jesús. La transformación de Juan. Comencemos nuestro viaje hablando de la transformación del apóstol Juan, conocido como el discípulo amado. Fue un simple pescador antes de convertirse en uno de los seguidores más cercanos de Jesús. Él y su hermano Tiago dejaron sus redes y su vida de pescadores para seguir el llamado de Cristo. Esta decisión no fue solo un cambio de profesión, sino una verdadera transformación de vida. Juan y Santiago estaban trabajando en sus barcas en el mar de Galilea cuando Jesús los llamó. Su respuesta fue inmediata y radical. Dejaron todo atrás, incluidas sus familias y fuentes de ingresos, para seguir a un hombre que prometía un nuevo camino. Esta decisión refleja la profundidad del llamado de Jesús y la voluntad de Juan de entregarse completamente a esta nueva misión. Durante su tiempo con Jesús, Juan fue testigo de muchos de los milagros más impresionantes. Estuvo presente en la transformación del agua en vino en Caná, uno de los primeros signos de la divinidad de Jesús. Juan también fue uno de los pocos que estuvo presente en la resurrección de Lázaro, donde vio la demostración del poder de Jesús sobre la muerte. Estos acontecimientos moldearon no solo la fe de Juan, sino también su comprensión de lo que significaba ser un discípulo. La devoción de Juan por Jesús se hacía evidente en su cercanía al Maestro. Formaba parte del círculo íntimo de Jesús, junto con Pedro y Santiago. Esta proximidad le permitió a Juan ver no solo los milagros, sino también los momentos más vulnerables de Jesús, como cuando el Señor expresó su tristeza en el huerto de Getsemaní. Juan fue testigo de la agonía de Jesús e incluso en los momentos de dolor permaneció al lado del Maestro. Es interesante notar que mientras muchos discípulos estaban preocupados por cuestiones de poder y estatus, Juan se destacó por su humildad y amor. No buscó reconocimiento ni posición, sino que se dedicó a servir y aprender. Esta actitud es un ejemplo poderoso para todos nosotros, que muestra que el verdadero discipulado implica no solo seguir, sino también servir. La historia de Juan nos enseña sobre la importancia de responder al llamado de Dios en nuestras vidas. Como Él, estamos invitados a dejar atrás nuestras preocupaciones y seguir a Jesús. ¿Alguna vez has tenido una experiencia en la que sentiste que Dios te estaba llamando a algo más grande? Comparte en los comentarios. Esta interacción es importante ya que nos ayuda a reflexionar sobre nuestro propio camino de fe. Además, la transformación de Juan refleja la misión de Jesús de cambiar vidas. No vino solo para enseñar, sino para transformar corazones y mentes. Ese es un mensaje poderoso que resuena hasta el día de hoy.
A lo largo del ministerio de Jesús, vemos cuán profundamente se preocupaba por las personas sin importar su origen o procedencia. Jesús no solo curó a los enfermos, sino que también conectó con los marginados y excluidos de la sociedad. Juan se convirtió en uno de los pilares de la iglesia primitiva y escribió el Evangelio que lleva su nombre, así como otras cartas que forman parte del Nuevo Testamento. Su vida es un testimonio de cómo Jesús puede cambiar radicalmente la trayectoria de alguien. Al reflexionar sobre la vida de Juan, tenemos el desafío de considerar cómo estamos respondiendo al llamado de Jesús en nuestras propias vidas. Ahora, pasemos al siguiente hecho sorprendente sobre Jesús, donde exploraremos el significado de su nombre y la misión divina que representa. El significado del nombre Jesús. Ahora, exploremos el significado del nombre Jesús y la profunda misión divina que representa. El nombre Jesús es una forma del nombre hebreo Yeshua, que significa Yahweh es salvación. Esta designación no es solo una identificación, sino que conlleva un peso teológico significativo que se refleja a lo largo de la narrativa bíblica. Desde el momento en que el ángel Gabriel anunció a María que daría a luz un hijo, el nombre Jesús fue elegido con un propósito claro. En Lucas 1:31, el ángel dice: «Y he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús». Esta instrucción divina resalta la importancia del nombre, ya que no solo identifica a Jesús, sino que también revela su misión como Salvador prometido. El significado del nombre Jesús nos recuerda que su venida al mundo no fue un accidente, sino parte de un plan divino. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, Dios había prometido un Mesías que vendría a redimir a su pueblo. En Isaías 9:6 leemos acerca de un hijo que se nos dio y que sería llamado Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El nombre Jesús encaja perfectamente en esta profecía, ya que Él es el cumplimiento de las promesas de Dios. Además, el nombre Jesús refleja también la naturaleza de su misión. Vino a salvar a la humanidad del pecado y de la separación de Dios. En Mateo 1:21, el ángel le explica a José: «Ella dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados». Esta declaración es fundamental para comprender el propósito de Jesús en la tierra. Él vino no solo como un gran maestro o líder religioso, sino como el Salvador que ofrecería redención. A través de sus enseñanzas y acciones, Jesús demostró lo que realmente significa ser salvo. Sanó a los enfermos, perdonó a los pecadores y trajo esperanza a los desesperados. Cada milagro y cada parábola que compartió revelaron el corazón de Dios y su intención de restaurar a la humanidad. El nombre Jesús se ha convertido en sinónimo de esperanza y transformación. Es interesante notar que a lo largo de su vida, Jesús también se refirió a sí mismo de diversas maneras, usando títulos que reflejan su identidad y misión. Se llamó a sí mismo el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, y la luz del mundo, Juan 8:12. Cada uno de estos títulos complementa el significado de su nombre y nos ayuda a comprender mejor quién es y qué vino a hacer. El nombre Jesús no es solo una palabra, es una invitación a la fe. Cuando invocamos el nombre de Jesús, reconocemos su autoridad y poder para transformar nuestras vidas. En Romanos 10:13 leemos: «Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo». Esta promesa nos asegura que, independientemente de nuestras circunstancias, podemos encontrar salvación y esperanza en Jesús. Ahora, al reflexionar sobre el significado del nombre Jesús, tenemos el desafío de considerar cómo estamos respondiendo a este llamado. ¿Estamos a la altura de la verdad
que representa su nombre. ¿Estamos permitiendo que su salvación transforme nuestras vidas? Estas son preguntas importantes que debemos hacernos mientras continuamos en nuestro camino de fe. En el próximo capítulo, exploraremos la profesión de Jesús como carpintero y el simbolismo que aporta a su vida y ministerio. La profesión de carpintero. Exploraremos la profesión de Jesús como carpintero y el simbolismo que aporta a su vida y ministerio. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús trabajó como carpintero, siguiendo la profesión de su padre José. Esta elección no fue solo una ocupación, sino también una parte importante de su formación e identidad. La carpintería, en tiempos de Jesús, era una profesión respetable y requería importantes habilidades manuales. Jesús aprendió a trabajar la madera y posiblemente la piedra, creando muebles, utensilios e incluso estructuras para casas. Esta experiencia práctica no solo moldeó sus habilidades, sino que también le brindó un profundo conocimiento del arduo trabajo y la vida cotidiana de la gente común. El hecho de que Jesús fuera carpintero es significativo por varias razones. Primero, demuestra tu humildad. No nació en un palacio ni en una familia rica, sino en una familia de clase trabajadora. Este origen humilde es un reflejo del carácter de Jesús, que vino a servir y no a ser servido. En Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesús afirma: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta actitud de servicio es un poderoso ejemplo para todos nosotros. Además, la carpintería simboliza la construcción y la restauración. Jesús, como carpintero, no solo construía objetos físicos, sino que también se preparaba para la misión de construir el reino de Dios. Vino a restaurar lo que estaba roto y a traer esperanza a los que estaban perdidos. En Efesios capítulo 2, versículo 10, leemos que somos hecha suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así como un carpintero da forma a la madera, Jesús da forma a nuestras vidas para cumplir su propósito. La vida de Jesús como carpintero también nos enseña sobre la importancia del trabajo. En Colosenses capítulo 3, versículo 23, se nos instruye a hacer todo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. La obra de Jesús fue una expresión de su devoción a Dios y a los demás. Nos muestra que cada tarea, por simple que sea, se puede realizar con excelencia y propósito. Además, la carpintería nos recuerda la paciencia y la perseverancia. El trabajo de un carpintero requiere tiempo y dedicación. Jesús, a lo largo de su ministerio, demostró estas cualidades al tratar con sus discípulos y las multitudes. Fue paciente con aquellos que no entendían sus enseñanzas y perseveró en su misión incluso frente a la oposición y el sufrimiento. Finalmente, la profesión de carpintero de Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y vocaciones. ¿Estamos usando nuestros talentos y habilidades para servir a los demás y glorificar a Dios? ¿Estamos dispuestos a trabajar duro en nuestras responsabilidades, sabiendo que cada acto de servicio tiene significado a los ojos de Dios? Ahora, mientras consideramos la vida de Jesús como carpintero, preparémonos para el siguiente capítulo, donde exploramos relatos poco conocidos de la infancia de Jesús y cómo estos momentos moldearon su vida y ministerio. Historias de la infancia de Jesús. Exploraremos relatos poco conocidos de la infancia de Jesús y cómo estos momentos moldearon su vida y ministerio. Aunque los evangelios canónicos, especialmente Lucas y Mateo, brindan cierta información sobre el nacimiento y la infancia de Jesús, muchos detalles permanecen envueltos en misterio y tradición.
Uno de los relatos más conocidos es el nacimiento de Jesús en Belén, como se describe en Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7. María y José viajaron a Belén debido al censo, y allí Jesús nació en un establo, siendo colocado en un pesebre. Este entorno humilde es significativo porque refleja la naturaleza del mismo Jesús, quien vino al mundo no como un rey en un palacio, sino como un salvador en circunstancias simples. Esta humildad es un tema recurrente en la vida de Jesús y nos enseña sobre la importancia de valorar lo simple y verdadero. Otro aspecto interesante de la infancia de Jesús es la visita de los pastores y los reyes magos. En Lucas, capítulo 2, versículos 8 al 20, los pastores fueron los primeros en recibir la noticia del nacimiento del Salvador. Fueron guiados por un ángel que les anunció la buena nueva y al encontrarse con Jesús, glorificaron a Dios. Esta visita de los pastores pone de relieve que el mensaje de Jesús es para todos, independientemente de su posición social. Por otro lado, en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12, los reyes magos de Oriente, que eran sabios y estudiosos, también vinieron a adorar al niño Jesús, trayendo regalos de gran valor. Esto muestra que Jesús atrajo tanto a los humildes como a los sabios, uniendo a diferentes grupos en torno a su mensaje. Un relato menos conocido de la infancia de Jesús es el episodio en el que permaneció en el templo, como se describe en 1900, Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. Cuando Jesús tenía apenas 12 años, sus padres lo perdieron durante un viaje a Jerusalén. Lo encontraron en el templo, discutiendo con los doctores de la ley. Este momento es significativo, ya que revela la sabiduría precoz de Jesús y su profunda comprensión de las Escrituras. Él ya estaba consciente de su identidad y misión, diciendo: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lucas capítulo 2, verso 49. Este episodio nos enseña que, desde pequeño, Jesús estuvo comprometido con la obra de Dios y que su vida estuvo centrada en su relación con el Padre. Además, existen tradiciones apócrifas que hablan de la infancia de Jesús, aunque no están reconocidas como canónicas. Por ejemplo, el Evangelio de la infancia de Santiago presenta historias sobre la vida de María y la infancia de Jesús, incluidos relatos de milagros que realizó cuando era niño. Aunque estos textos no se consideran parte de la Biblia, reflejan la fascinación constante que rodea la figura de Jesús y su infancia. Estos relatos de la infancia de Jesús nos ayudan a comprender que su vida estuvo marcada por experiencias humanas comunes, pero también por un propósito divino. Creció en un ambiente familiar, aprendiendo y desarrollándose como cualquier otro niño, pero siempre con conciencia de su misión. Nos recuerda que Jesús no es solo una figura distante, sino alguien que experimentó la vida al máximo, enfrentando desafíos y alegrías. Al reflexionar sobre la infancia de Jesús, se nos invita a considerar cómo nuestras propias experiencias moldean quienes somos. ¿Estamos permitiendo que Dios obre en nuestras vidas desde la niñez, preparándonos para lo que Él tiene para nosotros? Estas preguntas nos ayudan a comprender que cada fase de la vida es importante en el plan de Dios. Ahora, preparémonos para el próximo capítulo, donde discutiremos la ausencia de escritos directos de Jesús y sus implicaciones para nuestra comprensión de su mensaje y ministerio. La ausencia de escritos directos. Discutiremos la ausencia de escritos directos de Jesús y sus implicaciones para nuestra comprensión de su mensaje y ministerio. Es interesante notar que, a pesar de que Jesús fue una figura tan influyente y
Central en la historia de la humanidad, no dejó ningún texto escrito. Esto plantea preguntas importantes sobre cómo se conservó y transmitió su mensaje a lo largo del tiempo. Los evangelios, que son los relatos principales de la vida y las enseñanzas de Jesús, fueron escritos por sus discípulos y seguidores, muchos años después de su muerte y resurrección. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno con su perspectiva única, registraron las palabras y acciones de Jesús, pero no tenemos acceso a un libro escrito por el mismo Jesús. Esta ausencia puede verse como un desafío, pero también como una oportunidad. La falta de escritos directos de Jesús nos lleva a confiar en la tradición oral y la experiencia de los primeros cristianos. Durante los primeros años del cristianismo, las enseñanzas de Jesús se transmitían de boca en boca. Los discípulos y seguidores que presenciaron su vida y sus milagros compartieron sus experiencias con otros, creando un rico tapiz de relatos que finalmente fueron recopilados en los evangelios. Esta tradición oral es una parte vital de la historia de la Iglesia y nos muestra cómo el mensaje de Jesús fue vivido y experimentado por quienes lo conocieron. Además, la ausencia de escritos directos de Jesús nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de su mensaje. Jesús vino no solo para transmitir información, sino para establecer una relación con la gente. Se comunicó a través de parábolas, historias e interacciones personales, enfatizando la importancia de la fe, el amor y la compasión. En lugar de dejarnos un manual de instrucciones, Jesús nos dejó un ejemplo de vida. Nos enseñó a amar a Dios y al prójimo, a perdonar y a servir. Este enfoque relacional es fundamental para comprender el cristianismo. La falta de escritos directos también resalta la importancia de interpretar y aplicar las enseñanzas de Jesús. Cada generación de cristianos tiene el desafío de comprender y vivir el mensaje de Jesús en su propio contexto. Esto significa que la interpretación de los evangelios debe hacerse con cuidado y reflexión, buscando comprender lo que Jesús realmente quiso decir y cómo se aplica a nuestras vidas hoy. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, leemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nos recuerda que aunque no tenemos escritos directos de Jesús, las Escrituras que tenemos son suficientes para guiarnos en nuestro camino de fe. Además, la ausencia de escritos directos de Jesús nos lleva a valorar la comunidad de fe. La iglesia primitiva se reunía para compartir experiencias, orar y estudiar las Escrituras. Esta práctica sigue siendo esencial para los cristianos de hoy. Al unirnos como comunidad, podemos aprender unos de otros, compartir nuestras experiencias y crecer juntos en la fe. El mensaje de Jesús está vivo y activo en nuestras vidas, y la comunidad es un lugar donde podemos experimentarlo de manera tangible. Finalmente, la ausencia de escritos directos de Jesús nos desafía a buscar una relación personal con Él. En lugar de depender únicamente de los textos, se nos invita a conocer a Jesús a través de la oración, la meditación y la experiencia personal. Él está presente en nuestras vidas, listo para guiarnos y enseñarnos. En Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen». Esta promesa nos asegura que incluso sin escritos directos, podemos escuchar la voz de Jesús y seguir su camino. Ahora, preparémonos para el próximo capítulo, donde discutiremos la dinámica familiar de Jesús y cómo nos ayuda a comprender su humanidad y misión. Dinámica familiar de Jesús. Exploraremos la dinámica familiar de Jesús y cómo nos ayudan a comprender su humanidad y misión. La familia de Jesús,
jugó un papel importante en su vida y las interacciones que tuvo con los miembros de su familia nos ofrecen una valiosa visión de su identidad y propósito. Jesús nació en una familia judía tradicional. Su madre María y su padre adoptivo José fueron fundamentales en su formación. La Biblia nos dice que José fue un hombre justo, que aceptó el llamado de Dios a crear a Jesús, aún ante las dificultades que esto trajo. En Mateo capítulo 1, versículo 19, leemos que José, al descubrir que María estaba embarazada, pensó en dejarla en secreto, pero un ángel se le apareció en sueños, indicándole que no temiera y aceptara a María como su esposa. La obediencia de José es un ejemplo de fe y valentía que muestra cómo apoyó la misión divina de Jesús desde el principio. Además de María y José, Jesús también tuvo hermanos y hermanas, como se menciona en Marcos capítulo 6, versículo 3, donde la gente se pregunta, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y tus hermanas no están aquí entre nosotros? Esta referencia a su familia nos muestra que Jesús creció en un ambiente familiar, experimentando las alegrías y los desafíos que eso conlleva. La presencia de hermanos y hermanas sugiere que Jesús tuvo una infancia común, llena de interacciones familiares, lo que refuerza su humanidad. La dinámica familiar de Jesús también se hace evidente en momentos de tensión y conflicto. En Marcos capítulo 3, versículo 21, leemos que al escuchar las enseñanzas y acciones de Jesús, su familia fue a buscarlo, pues pensaban que estaba loco. Este episodio revela que, incluso en su propia casa, Jesús enfrentó incomprensiones y resistencias. Sin embargo, aprovechó esta situación para enseñar sobre la verdadera familia, afirmando que el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Marcos capítulo 3, versículo 35. Esta declaración enfatiza que la familia espiritual es tan importante como la familia biológica y que todos estamos llamados a ser parte de la familia de Dios. Además, la relación de Jesús con su madre, María, es especialmente significativa. En Juan capítulo 2, versículos 1 al 11, durante las bodas de Caná, María se dirige a Jesús cuando se acaba el vino, sugiriéndole que intervenga. La respuesta de Jesús puede parecer un poco contundente, pero revela la profundidad de su misión. Él dice, «Mujer, ¿qué tengo yo contigo? Mi hora aún no ha llegado». Sin embargo, acaba realizando el milagro, convertir el agua en vino. Este episodio muestra que, incluso en su humanidad, Jesús era consciente de su misión divina y del tiempo de Dios. La dinámica familiar de Jesús nos enseña que Él no era solo una figura distante, sino alguien que experimentó las complejidades de las relaciones humanas. Entendió las alegrías y las tristezas de la vida familiar, y esto le permitió conectarse con las personas de manera profunda y significativa. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, leemos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Este pasaje nos recuerda que Jesús comprende nuestras luchas y desafíos, ya que también enfrentó dificultades en sus relaciones familiares. Al reflexionar sobre la dinámica familiar de Jesús, se nos invita a considerar cómo nuestras propias familias influyen en nuestras vidas y nuestra fe. Buscamos construir relaciones sanas y amorosas en nuestras familias. ¿Estamos reconociendo la importancia de la familia espiritual en nuestro camino de fe? Estas preguntas nos ayudan a comprender que, como Jesús, estamos llamados a amarnos y servirnos unos a otros, tanto en nuestras familias biológicas como en la familia de Dios. Ahora preparémonos para el próximo capítulo,
donde discutiremos la apariencia física de Jesús y el misterio que la rodea. La aparición física de Jesús. Discutiremos la apariencia física de Jesús y el misterio que la rodea. La Biblia no proporciona una descripción detallada de cómo era Jesús, lo que ha dado lugar a mucha especulación y representaciones artísticas a lo largo de los siglos. Esta falta de una descripción clara nos invita a reflexionar sobre el significado más profundo de su identidad y misión. Históricamente, Jesús nació en una región del Medio Oriente, y es razonable suponer que su apariencia reflejaba las características típicas de los habitantes de esa época. Probablemente tenía piel aceitunada, cabello oscuro y ojos marrones, características comunes entre los judíos de Galilea. Sin embargo, la falta de una descripción precisa nos lleva a considerar que la apariencia física de Jesús no es lo que realmente importa. El foco debe estar en tu mensaje y tus acciones, que trascienden cualquier representación visual. Uno de los aspectos más intrigantes de la apariencia de Jesús es que no destacaba físicamente. En Isaías capítulo 53, versículo 2, leemos que no tenía hermosura ni hermosura, y cuando le miramos no vimos hermosura para desearlo. Este pasaje sugiere que Jesús no era alguien que llamaba la atención por su apariencia, sino por sus palabras y acciones. Vino al mundo como un siervo y su humildad y sencillez se reflejan en su apariencia. La falta de una descripción física detallada también nos recuerda que Jesús vino por todos, independientemente de su apariencia. No se limitó a un grupo específico de personas, sino que se acercó a los marginados, a los pecadores y a los necesitados. En Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús invita: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Este mensaje de inclusión es central para su ministerio y nos enseña que la verdadera belleza está en nuestros corazones y en nuestra voluntad de seguir a Dios. Además, la ausencia de una descripción física nos permite ver a Jesús como una figura universal. A lo largo de la historia, diferentes culturas y tradiciones artísticas han representado a Jesús de maneras que reflejan sus propias características étnicas y culturales. Esto demuestra que Jesús es accesible a todos, independientemente de su origen. Él es el Salvador que trasciende las barreras culturales y sociales, uniendo a personas de todas las naciones y etnias. La aparición de Jesús también nos invita a reflexionar sobre la importancia del carácter y la integridad. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Dios le dice a Samuel: «No consideres su apariencia ni la altura de su estatura, porque lo he rechazado. Porque Jehová no ve como ve el hombre ve por fuera, pero Jehová mira en el corazón». Este pasaje nos recuerda que lo que realmente importa es lo que hay dentro de nosotros. Jesús ejemplificó esto en su vida, mostrando amor, compasión y justicia en todas sus interacciones. Además, la falta de una descripción física de Jesús nos desafía a centrarnos en su mensaje y sus enseñanzas. En lugar de perdernos en debates sobre cómo era, deberíamos preguntarnos: ¿qué nos enseñó Jesús? Sus parábolas, milagros e interacciones con las personas nos ofrecen valiosas lecciones sobre el amor, el perdón, la humildad y el servicio. Al reflexionar sobre cómo era Jesús, se nos invita a considerar cómo vivimos nuestras propias vidas. Estamos buscando la belleza interior y cultivando un corazón que refleje el amor de Cristo. Nos estamos centrando en seguir sus enseñanzas y servir a los demás, independientemente de su apariencia. Ahora, preparémonos para el próximo capítulo,
donde discutiremos las emociones de Jesús y cómo se relacionaba con los demás. Las emociones de Jesús. Exploraremos las emociones de Jesús y cómo se relacionaba con los demás. La Biblia nos presenta a Jesús no solo como el Hijo de Dios, sino también como un ser humano que experimentó una amplia gama de emociones. Esta dimensión emocional de Jesús es fundamental para comprender su humanidad y su capacidad para conectarse con las personas. Uno de los momentos más poderosos que revela las emociones de Jesús es cuando llora la muerte de Lázaro. En Juan, capítulo 11, versículo 35, encontramos el famoso pasaje «Jesús lloró». Este breve versículo es profundo, ya que muestra que Jesús no fue indiferente al sufrimiento humano. Se compadeció del dolor de María y Marta, las hermanas de Lázaro, y su tristeza por la muerte de su amiga revela su empatía y compasión. Este episodio nos enseña que es normal sentir tristeza y que Jesús se identifica con nuestro dolor. Además, Jesús también demostró alegría en sus interacciones con sus discípulos y seguidores. En Lucas capítulo 10, versículo 21, leemos que Jesús se alegró en el Espíritu Santo cuando vio que los discípulos estaban cumpliendo su misión. Esta alegría es contagiosa y nos recuerda que la vida cristiana está marcada por momentos de celebración y gratitud. Jesús nos invita a compartir el gozo del reino de Dios, que es una parte esencial de nuestro caminar de fe. Otra emoción que Jesús expresó fue la indignación. En Marcos capítulo 3, versículo 5, vemos a Jesús enojado por la dureza de corazón de los fariseos cuando sana a un hombre que tenía una mano seca en sábado. Esta indignación no fue solo una reacción emocional, sino una respuesta a la hipocresía y falta de compasión que observó. Jesús nos enseña que es importante sentirnos indignados por la injusticia y la opresión, y que debemos actuar en defensa de quienes no tienen voz. La ira de Jesús también es evidente cuando expulsa a los cambistas del templo. En Juan capítulo 2, versos 13 al 16, hace un látigo con cuerdas y las echa fuera diciendo: «Quitad estas cosas de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre un lugar de negocios». Esta acción demuestra que Jesús valora la santidad del templo y el culto a Dios. Nos recuerda que debemos ser celosos de las cosas de Dios y que la adoración debe realizarse con reverencia y sinceridad. Además, Jesús también experimentó soledad y angustia. En el huerto de Getsemaní, antes de su crucifixión, se retiró a orar y expresó su profundo dolor. En Mateo capítulo 26, versículo 38, les dice a sus discípulos: «Mi alma está muy triste hasta la muerte». Este momento de vulnerabilidad revela que Jesús no solo enfrentó el dolor físico de la crucifixión, sino también la angustia emocional de cargar con el peso de los pecados de la humanidad. Nos muestra que es normal sentir miedo y tristeza y que debemos buscar a Dios en momentos de dificultad. Las emociones de Jesús nos enseñan que Él es un Salvador que se identifica con nosotros en nuestras luchas. No es un Dios lejano, sino alguien que comprende nuestras experiencias humanas. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, leemos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Esta verdad nos anima a acercarnos a Él en oración, sabiendo que Él comprende nuestros dolores y alegrías. Al reflexionar sobre las emociones de Jesús, tenemos el desafío de considerar cómo lidiamos con nuestras propias emociones. ¿Estamos permitiendo que nuestras emociones nos conecten con los demás? ¿Estamos expresando compasión y alegría en nuestras interacciones diarias? Estas preguntas nos ayudan a comprender que, como Jesús, estamos llamados a vivir auténticamente y a relacionarnos con los demás de manera significativa. Ahora,
Preparémonos para el próximo capítulo, donde discutiremos el lugar de nacimiento de Jesús y su significado teológico. El lugar de nacimiento de Jesús. Discutiremos el lugar de nacimiento de Jesús y su significado teológico. Jesús nació en Belén, un pequeño pueblo de Judea, como se describe en Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7. El hecho de que el Salvador del mundo viniera a este mundo en un lugar tan humilde e insignificante está lleno de simbolismo y significado. Belén, que significa casa del pan, es una ciudad con una rica historia bíblica. También es la ciudad natal del rey David, y la profecía de Miqueas capítulo 5 versículo 2 ya había anunciado que el Mesías nacería en Belén. Y tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los miles de Judá, de tú vendrás el que gobernará en Israel. Esta profecía se cumple con el nacimiento de Jesús, mostrando que Dios eligió un lugar humilde para traer al Rey de Reyes al mundo. El nacimiento de Jesús en un establo y no en un palacio es un poderoso testimonio de la humildad de Dios. En lugar de ser recibido con pompa y circunstancia, Jesús vino al mundo en circunstancias sencillas y humildes. Fue colocado en un pesebre, un recipiente para alimentar a los animales, lo que simboliza que vino a servir y no a ser servido. Esta elección de un lugar tan modesto nos enseña que Dios valora la humildad y que su reino es accesible a todos, independientemente de su posición social. Además, el nacimiento de Jesús en Belén también nos recuerda la importancia de la encarnación. En Juan capítulo 1, versículo 14 leemos: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». La encarnación es un concepto central en la teología cristiana, ya que significa que Dios se hizo humano y habitó entre nosotros. El hecho de que Jesús naciera en un lugar tan sencillo nos muestra que se identificaba plenamente con la condición humana. No vino como un rey distante, sino como un Salvador que comprende nuestras luchas y desafíos. El lugar de nacimiento de Jesús también tiene implicaciones para nuestra comprensión del reino de Dios. En Lucas capítulo 2, versículo 10, los ángeles anuncian a los pastores: «He aquí, os traigo una buena noticia de gran gozo, que será para todo el pueblo». Este mensaje de alegría es una invitación a todos, sin importar su origen o estatus. El reino de Dios es inclusivo y acogedor, y Jesús vino a traer esperanza y salvación a todos los que creen. Además, el nacimiento de Jesús en Belén nos invita a reflexionar sobre el significado del hogar. Jesús nació en un lugar que no era suyo, y esto nos recuerda que, como cristianos, nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. En el capítulo 3 de Filipenses, versículo 20, leemos: «Pero nuestra ciudad está en el cielo, desde donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo». Esta verdad nos anima a vivir con una perspectiva eterna, recordando que somos peregrinos en este mundo. A medida que reflexionamos sobre el lugar de nacimiento de Jesús, tenemos el desafío de considerar cómo estamos viviendo nuestras vidas. ¿Estamos buscando humildad en nuestras acciones y actitudes? ¿Estamos reconociendo que el reino de Dios es accesible para todos, independientemente de sus antecedentes? Estas preguntas nos ayudan a comprender que, como Jesús, estamos llamados a vivir de manera que reflejen el amor y la gracia de Dios. Ahora nos preparemos para el próximo capítulo, donde discutiremos los idiomas que Jesús habló y cómo esto influyó en su ministerio. Los idiomas Jesús probablemente habló. Discutiremos los idiomas que Jesús habló y cómo esto influyó en su ministerio. Jesús vivió en una región multicultural y multilingüe, donde se hablaban diferentes idiomas debido a la diversidad étnica y cultural de la época. Comprender los idiomas que Jesús usó nos ayuda a comprender mejor su contexto y la profundidad de su mensaje.
El idioma principal que habló Jesús era arameo, un idioma semítico que se volvió común entre los judíos de Palestina durante el período del Segundo Templo. El arameo era el lenguaje de la gente y muchas de las enseñanzas de Jesús, incluidas sus parábolas e interacciones con sus discípulos, probablemente fueron entregadas en ese idioma. Frases como Talita Kumi, Mark capítulo 5, versículo 41, y Eli, Eli, lama sabachthani, Matthew capítulo 27, versículo 46, son ejemplos de arameo que se conservaron en los evangelios, que muestran la autenticidad de sus palabras. Además del arameo, Jesús también habló hebreo, especialmente en contextos religiosos. El hebreo era el lenguaje de las Escrituras y se usaba en sinagogas al leer la Torá. En el capítulo 4 de Lucas, versículo 16, vemos a Jesús leyendo las Escrituras en la sinagoga de Nazaret, lo que indica que estaba familiarizado con el hebreo y lo usó en su práctica religiosa. Esta conexión con las Escrituras es fundamental, ya que Jesús frecuentemente citó pasajes del Antiguo Testamento, lo que demuestra que cumplió las profecías y enseñanzas contenidas en ellos. Además, es posible que Jesús también haya tenido algún conocimiento del griego, el lenguaje común del Imperio Romano en ese momento. El griego se habló ampliamente en las zonas urbanas y entre los intelectuales. Aunque los evangelios fueron escritos en griego, es importante tener en cuenta que Jesús probablemente no habló griego con fluidez, pero puede haber usado algunas palabras o frases en interacciones con gentiles o en contextos donde se necesitaba griego. Esto es evidente en algunos pasajes donde Jesús interactúa con personas fuera de la comunidad judía, como la mujer sirofoeniana en Mark capítulo 7, versículo 26. La diversidad lingüística de Jesús refleja la universalidad de su mensaje. Vino para todos, independientemente de su origen o lenguaje. En el capítulo 28 de Mateo, versículo 19, Jesús comisiona a sus discípulos a ir y a ser discípulos de todas las naciones, enfatizando que su mensaje de amor y salvación es para todas las personas. Esta inclusión es un tema central en el cristianismo y la capacidad de Jesús para comunicarse en diferentes idiomas es un reflejo de esto. Además, la forma en que Jesús usó el lenguaje en sus enseñanzas es notable. A menudo usaba parábolas y metáforas, haciendo que sus mensajes sean accesibles y comprensibles para la gente común. Sus historias eran simples, pero profundas, lo que permitió a quienes lo escucharon conectarse con sus verdades espirituales. En el capítulo 8 de Lucas, versículo 10, Jesús explica que habla en parábolas para que ver no verán, y escuchando pueden no entender. Este enfoque desafió a sus oyentes a reflexionar y buscar una comprensión más profunda. A medida que reflexionamos sobre los idiomas que Jesús habló, tenemos el desafío de considerar cómo estamos comunicando nuestra fe. ¿Estamos usando el lenguaje de una manera accesible y comprensible para quienes nos rodean? ¿Estamos buscando formas de compartir el mensaje de Jesús con todos, independientemente de sus antecedentes o experiencia? Estas preguntas nos ayudan a comprender que, como Jesús, estamos llamados a ser comunicadores efectivos del amor de Dios. Ahora, preparemos para la conclusión, donde resumiremos los puntos principales discutidos y reflexionar sobre la importancia de saber más sobre la vida de Jesús. Hemos llegado al final de nuestro video sobre los 10 hechos sobre Jesús, de los que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. A lo largo de este video, exploramos aspectos fascinantes de la vida de Jesús, desde su infancia hasta sus emociones,
y la dinámica familiar que dio forma a su misión. Vimos cómo el nombre Jesús tiene un significado profundo, reflejando su misión como el Salvador prometido, y cómo su profesión como carpintero simboliza la humildad y el servicio. Discutimos la importancia del lugar de nacimiento de Jesús en Belén, que nos recuerda la humildad de Dios y la accesibilidad del reino. También reflexionamos sobre las emociones de Jesús, que nos muestran que Él identifica con nuestras luchas y alegrías, y cómo los idiomas que habló revelan la universalidad de su mensaje. Conocer estos hechos sobre Jesús nos ayuda a comprender mejor su vida y su ministerio, y nos invita a reflexionar sobre cómo podemos aplicar sus enseñanzas a nuestras propias vidas. Jesús no es solo una figura histórica, sino un Salvador que nos llama a seguirlo y vivir de acuerdo con sus principios de amor, compasión y servicio. Esperamos que este video haya enriquecido su conocimiento sobre Jesús y lo haya inspirado a profundizar su relación con Él. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte al canal de Citas Bíblicas para ver más videos sobre historias bíblicas y crecimiento espiritual. Activa la campana para que no te pierdas ninguna noticia. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿qué hecho de Jesús te sorprendió más? Continuemos esta conversación.